Tercera parte. Unidad y división en la apariencia. Una nueva polémica se desarrolla animadamente en nuestro país, en el frente de la filosofía, a propósito de las fórmulas uno se divide en dos y dos se fusionan en uno. Este debate es una contienda entre partidarios y enemigos de la dialéctica materialista, una contienda entre dos concepciones del mundo, la concepción proletaria y la concepción burguesa. Quienes sostienen que la ley fundamental de las cosas es uno se divide en dos, están de parte de la dialéctica materialista. Quienes sostienen que la ley fundamental de las cosas es dos se fusionan en uno, están en contra de la dialéctica materialista. Ambas partes han trazado una nítida línea de demarcación entre ellas, y sus argumentos son diametralmente opuestos. Esta polémica refleja, en el plano ideológico, la aguda y compleja lucha de clases que tiene lugar en China y en el mundo entero. La bandera roja de Pekín, 21 de septiembre de 1964. 54. Como la sociedad moderna, el espectáculo está al mismo tiempo unido y dividido, como ella edifica su unidad sobre el desgarramiento. Pero cuando la contradicción emerge en el espectáculo, ella es a su vez contradicha por una inversión de su sentido, de modo que la división que así aparece es unitaria, así como la unidad está dividida. 55. Lo que se despliega como contradicción oficial, pero que pertenece de hecho a la unidad real, es una lucha entre los poderes que se han constituido para gestionar el mismo sistema socioeconómico, y ello tanto a escala mundial como el interior de cada nación. 56. Las falsas luchas espectaculares de las formas rivales del poder separado son también reales, en la medida en que traducen el desarrollo desigual y conflictivo del sistema, los intereses relativamente contradictorios de las clases o de las subdivisiones de clases reconocidas por el sistema, y en la medida en que definen su propia participación en el poder, así como el desarrollo de la economía más avanzada comporta el afrontar ciertas prioridades en detrimento de otras, la gestión totalitaria de la economía por parte de una burocracia estatal, o bien la condición de los países que se encuentran en la esfera de la colonización o de la semicolonización, se define mediante teorías notorias peculiaridades en cuanto a sus modalidades de producción y poder. En el espectáculo, esta diversidad puede manifestarse de acuerdo con criterios muy diferentes, a modo de formas de sociedad absolutamente distintas. Pero conforme con su realidad efectiva de sectores parciales, la verdad de su parcialidad reside en el sistema universal que los contiene, es decir, en el movimiento único que ha convertido el planeta en su territorio, el capitalismo. 57. La sociedad portadora del espectáculo no domina las regiones subdesarrolladas solamente gracias a su hegemonía económica. Las domina como sociedad del espectáculo. Incluso allí, donde falta aún su sustento material, la sociedad moderna ya ha invadido espectacularmente la superficie social de todos los continentes, definiendo el programa de sus clases dirigentes y supervisando su constitución. Igual que presenta los pseudobienes que han de codiciarse, ofrece a los revolucionarios locales los falsos modelos de revolución. El espectáculo propio del poder burocrático, detentado por algunos países industrializados, forma parte, en sentido estricto, del espectáculo total, a modo de pseudo-negación general y de refuerzo. Así como el espectáculo considerado en sus diversas localizaciones muestra la evidencia de sus especializaciones totalitarias de la palabra y de la administración social. Así también éstas acaban en el nivel de funcionamiento global del sistema, por fundirse en una división mundial del trabajo espectacular. 58. La división del trabajo espectacular, que conserva la generalidad del orden establecido, conserva primordialmente el polo dominante de su desarrollo,
La raíz del espectáculo se hunde en el terreno de la economía, que se ha convertido en economía de la abundancia, y de ella proceden los frutos que finalmente tienden a dominar el mercado espectacular, desafiando las barreras ideológico-policiales proteccionistas de cualquier espectáculo local con pretensiones autárquicas. 59. El movimiento de banalización, que bajo las brillantes diversiones del espectáculo domina mundialmente la sociedad moderna, domina asimismo en cada uno de aquellos puntos en los cuales el consumo desarrollado de mercancías ha multiplicado aparentemente las funciones y objetos elegibles. La pervivencia de la religión y de la familia, que sigue siendo la forma principal de transmisión del poder de clase, y por ende de la representación que ambas garantizan, pueden combinarse, como si se tratase de la misma cosa, con la afirmación redundante del goce de este mundo, un mundo que sólo se produce, justamente, como el pseudogoce que conserva en su seno la represión. La rebelión meramente espectacular puede, así, coexistir con la beata aceptación de lo establecido, también como si se tratase de lo mismo. Así se pone de manifiesto el hecho de que la propia insatisfacción se ha convertido en mercancía desde el momento en que la abundancia económica se ha vuelto capaz de ampliar su producción hasta el tratamiento de esa materia prima. 60. La representación espectacular del hombre aglutina toda esta banalidad al concentrar en sí la imagen de un posible papel que desempeñar, la estrella. La condición de estrella del espectáculo es la especialización de la vivencia aparente, objeto de identificación con la vida aparente y sin profundidad, que ha de compensar la fragmentación de las especializaciones productivas efectivamente experimentadas. Las estrellas del espectáculo existen como figuras de diversos tipos de estilos de vida y de comprensión de la sociedad, libres para ser desempeñadas en el nivel global. Encarnan el resultado inaccesible del trabajo social, mimetizando los subproductos de ese trabajo, que son mágicamente proyectados sobre él, como si fuesen su objetivo. El poder y las vacaciones, la decisión y el consumo, que se encuentran al principio y al final del proceso incuestionado. Si de una parte el poder gubernamental se personaliza como una pseudoestrella, de otra, las estrellas del espectáculo del consumo son objeto de plebiscito, en cuanto pseudopoder sobre las vivencias. Pero así como estas actividades de las estrellas no son realmente globales, tampoco son realmente diversas. 61. El representante del espectáculo unificado, la estrella del espectáculo, es lo contrario del individuo, el enemigo del individuo tanto para sí mismo como para los demás. Al desplazarse hacia el espectáculo como modelo de identificación, el individuo ha renunciado a toda cualidad autónoma para identificarse con la ley general de la obediencia al curso establecido de las cosas en cuanto tal. Las estrellas del consumo, siendo exteriormente la representación de diversos tipos de personalidad, muestran cada uno de estos tipos, como si tuvieran acceso igualitario a la totalidad del consumo, encontrando en ellos su felicidad de maneras similares. La estrella de la decisión ha de poseer el stock completo de cuanto ha sido admitido como cualidad humana. Las divergencias oficiales entre estas estrellas del espectáculo pueden quedar anuladas por su semejanza oficial, que es la presuposición de su total excelencia. Khrushchev se convirtió en general porque decidió la batalla de Kursk, no en el campo de batalla, sino en su 20º aniversario, cuando era el jefe del Estado. Kennedy siguió siendo orador después de muerto, llegando a pronunciar su propio elogio ante su tumba, dado que Theodor Sorensen continuó en todo momento redactando los discursos de su sucesor en aquel estilo que tanta importancia adquirió a la hora de hacer reconocible la personalidad del desaparecido. Los personajes admirados, en quienes se personifica el sistema, son bien conocidos por no ser lo que son. Se han convertido en grandes hombres
a fuerza de descender por debajo del umbral de la más mínima vida intelectual, y ellos lo saben. 62. La falsa elección de la abundancia espectacular, elección que se concreta en la yuxtaposición de espectáculos concurrentes y solidarios, así como en la yuxtaposición de papeles, primordialmente significados por y apoyados en objetos, que al mismo tiempo son exclusivos y están mutuamente implicados, se desarrolla en una lucha de cualidades fantasmales destinadas a presentar como apasionante la trivialidad de lo cuantitativo. Renacen de este modo las falsas oposiciones arcaicas, regionalismos o racismos, que se encargan de transfigurar en superioridad ontológica fantaseada la vulgaridad de las posiciones jerárquicas del consumo. Así se recompone la serie de interminable de ridículos enfrentamientos que movilizan un interés sublúdico desde las competiciones deportivas hasta las elecciones. Allí donde se ha instalado la abundancia consumista, el primer plano de los roles más falaces ha sido ocupado por una oposición espectacular entre la juventud y los adultos. Pero no existe en parte alguna el adulto, el hombre dueño de su vida, mientras que la juventud, la existencia cambiante, no es la propiedad de unos hombres que serían hoy jóvenes, sino del propio sistema económico, del dinamismo capitalista. Son las cosas las que imperan y las que son jóvenes, las que se desechan y sustituyen entre ellas. 63. Lo que las oposiciones del espectáculo ocultan es la unidad de la miseria. Las distintas formas de la misma alienación combaten bajo la máscara de la elección total, debido a que se erigen sobre la ocultación de las contradicciones reales. El espectáculo existe en una forma concentrada o en una forma difusa, de acuerdo con las necesidades del estado peculiar de escasez que él mismo desmiente, tanto como mantiene. En ambos casos, sólo se trata de la imagen de una unificación feliz, rodeada de desolación y de espanto, en el tranquilo centro de la desgracia. 64. Lo espectacular concentrado pertenece esencialmente al capitalismo burocrático, aunque puede importarse, como técnica de poder estatal, a economías mixtas, más retrasadas o en ciertos momentos críticos, al capitalismo más avanzado. La propiedad burocrática está en efecto concentrada en sí misma, en el sentido de que el burócrata individual no puede relacionarse con la posesión de la economía global, sino es por mediación de la comunidad burocrática y en cuanto miembro de tal comunidad. Además, la producción de mercancías, al estar menos desarrollada, se presenta también de forma concentrada. La mercancía característica de la burocracia es el trabajo social total, y lo que la burocracia revende a la sociedad es su supervivencia en bloque. La dictadura de la economía burocrática no puede dejar a las masas explotadas ningún margen significativo de elección, ya que debe elegirlo todo ella misma, pues cualquier otra elección distinta, ya concierna a la alimentación o a la música, sería la elección de su destrucción total. Debe, pues, ir acompañada de una permanente violencia. En este espectáculo, la imagen impuesta del bien recubre la totalidad de lo que existe oficialmente y normalmente se concentra en un solo hombre, el garante de su cohesión totalitaria. Todo el mundo debe identificarse mágicamente con esta estrella absoluta, o de lo contrario desaparecer. Se trata del amo del no consumo de este tipo de sociedad, así como de la imagen heroica que confiere un sentido aceptable a la explotación absoluta, que es, de hecho, la acumulación originaria acelerada por el terror. Cada chino debe evitar a Mao, y si es posible ser Mao, porque no puede ser otra cosa. Allí donde domina lo espectacular concentrado, domina también la policía. 65. Lo espectacular difuso acompaña siempre la abundancia de mercancías, es decir, al desarrollo imperturbable del capitalismo moderno. En él cada mercancía particular recibe su justificación de la magnitud de la producción total de objetos, cuyo crítico es el espectáculo.
En el escenario del espectáculo unificado de la economía de la abundancia, se plantean afirmaciones irreconciliables. Asimismo, diferentes mercancías estrella sostienen simultáneamente sus proyectos contradictorios de organización de la sociedad. El espectáculo de los automóviles exige una circulación perfecta, que destruye las viejas ciudades, mientras que el espectáculo de la propia ciudad necesita barrios museo. Por ello, la satisfacción, en sí misma problemática, que se supone corresponde al consumo de la totalidad de las mercancías, queda inmediatamente falsificada, pues el consumidor real solo puede acceder directamente a una sucesión de fragmentos de esa felicidad mercantil, fragmentos de los cuales siempre, como es natural, está ausente la cualidad que se le presupone al todo. 66. Cada mercancía determinada lucha por su cuenta, no puede reconocer a las demás, pretende imponerse en todas partes, como si fuera única. En consecuencia, el espectáculo es el himno épico de esta gesta, que no detendrá la caída de ningún ilión. El espectáculo no canta a los hombres y a sus armas, sino a la mercancía y a sus pasiones. En esta lucha ciega, cada mercancía, siguiendo sus inclinaciones, realiza inconscientemente algo en efecto más grande, la conversión de la mercancía en mundo, que es también la conversión del mundo en mercancía. De esta manera, por medio de una astucia de la razón mercantil, lo particular de la mercancía se desgasta en ese combate, pero la forma mercancía progresa hacia su realización absoluta. 67. Puesto que el uso de la mercancía abundante no puede proporcionar satisfacción, ésta se busca en el reconocimiento de su valor como mercancía. Tal es la utilidad de la mercancía, que se basta a sí misma. Tal es para el consumidor la efusión religiosa hacia la libertad soberana de la mercancía, oleadas de entusiasmo por un producto determinado, sostenidas y promovidas por todos los medios informativos, se propagan de este modo a gran escala. De una película surge un estilo de ropa, una revista lanza tales o cuales clubes de aficionados, que a su vez ponen en circulación toda una panoplia de fetiches. El gadget expresa el hecho de que, cuando la masa de mercancía se aproxima a lo aberrante en cuanto tal, se convierte en una mercancía específica. Por ejemplo, en los llaveros publicitarios no comprados, sino obsequiados como un suplemento que acompaña al objeto prestigioso vendido, o que se intercambian en su propia esfera, podemos reconocer la manifestación de un modo místico de abandonarse a la trascendencia de la mercancía. El coleccionista de llaveros que se fabrican para ser coleccionados acumula las indulgencias de la mercancía, un signo glorioso de su presencia real entre los fieles. Gracias a estos fetiches, el hombre reificado exhibe la prueba de su intimidad con la mercancía, como en los arrebatos de los posesos o de quienes eran sanados milagrosamente por el viejo fetichismo religioso. El fetichismo de la mercancía también alcanza momentos de excitación fervorosa. Pero incluso en esos momentos, el único goce que se expresa es el goce elemental de la sumisión. 68. Ciertamente, sería un error contraponer a esta pseudonecesidad impuesta por el consumo moderno una necesidad o un deseo auténticos, que no fueran ellos mismos producto de la sociedad y de su historia. Sin embargo, la abundancia mercantil supone una ruptura absoluta con el crecimiento orgánico de los bienes sociales. Su acumulación mecánica pone en marcha lo artificial y limitado, ante lo cual el deseo vital queda desarmado. La potencia acumulativa de lo artificial y limitado comporta en todos los órdenes la falsificación de la vida social. 69. En la imagen de la unificación feliz de la sociedad mediante el consumo, la división real está siempre suspendida hasta una próxima no realización en lo consumible. Cada producto individual representa la esperanza de un veloz atajo para acceder por fin a la tierra prometida del consumo total, y al mismo tiempo se presenta como la singularidad decisiva.
pero como sucedió con la difusión instantánea de la moda de los nombres aristocráticos, que han terminado por llevar casi todos los individuos de la misma edad, el objeto del cual se espera una potencia singular no llega a proponerse como objeto de adoración para las masas, sino a condición de ser producido en un número de ejemplares lo suficientemente elevado como para poder ser objeto de consumo masivo. El carácter prestigioso de este producto, cualquiera, procede del hecho de haberse situado por un instante en el centro de la vida social, como si fuese la revelación del misterio de la finalidad de la producción. El objeto que fue espectacularmente prestigioso se torna vulgar en cuanto entra en casa de un consumidor, porque en ese mismo momento entra en las casas de todos los demás consumidores. Revela entonces, cuando ya es demasiado tarde, su pobreza esencial, que procede de las miserables condiciones de su producción, y para entonces ya ha aparecido otro objeto que se ha convertido en justificación del sistema y que exige ser reconocido. 70. El carácter de impostura de una satisfacción se autodenuncia mediante su relevo por otra nueva, de acuerdo con el incesante cambio de los productos y de las condiciones generales de producción. Aquello que impúdicamente afirmaba su excelencia definitiva es sustituido, tanto en el espectáculo concentrado como en el difuso, de modo que lo único continuamente permanente es el sistema. Los mismos que impusieron a Stalin se dedican después a denunciarle, como se hace con las mercancías pasadas de moda. Cada nueva mentira de la publicidad es asimismo un desengaño con respecto a la mentira anterior. La caída de una figura del poder totalitario revela lo ilusorio de la comunidad, que hasta entonces la aprobaba unánimemente, y que no era sino un agregado de soledades desilusionadas. 71. Todo lo que el espectáculo presenta como perpetuidad se basa en el cambio, y debe cambiar al mismo tiempo que cambia aquello en lo que se basa. El espectáculo es absolutamente dogmático, pero al mismo tiempo no puede desembocar en ningún dogma sólido. Para él nada se detiene, tal es su estado natural, y sin embargo es también el estado más contrario a sus inclinaciones. 72. La unidad irreal proclamada por el espectáculo enmascara la división en clases, en la cual se apoya la unidad real del modo de producción capitalista. Lo que obliga a los trabajadores a participar en la edificación del mundo es lo mismo que les separa de él, aquello que relaciona a los hombres, liberándoles de sus limitaciones locales o nacionales, es lo mismo que les aleja a unos de otros. Lo mismo que obliga a profundizar en la racionalidad alimenta la irracionalidad de la explotación jerarquizada y de la represión. Y aquello mismo que constituye la potencia abstracta de la sociedad, constituye su no libertad concreta.